Mucha atención, lo último tiene que ver con que la Fiscalía ha acusado formalmente entonces al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Nos vamos con Catalina Vargas Vergara, que tiene la noticia. Catalina, ¿por qué delitos fue acusado el expresidente? Pablo, a usted y a todos los usuarios de Noticias Caracol Ahora, muy buenas tardes. Mucha atención, que la Fiscalía, tras 2 días de audiencia, estamos hablando del pasado viernes y de este viernes, logró formalizar su acusación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estamos hablando de 3 eventos específicamente. El primero, un soborno en actuación penal, 2 eventos de fraude procesal y también de soborno. Recordemos que el pasado viernes también se conoció que este fiscal hizo un agregado al escrito de acusación que se tenía en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por un nuevo delito de soborno, y es como tal como se formaliza la acusación en contra del exmandatario. Es decir, por primera vez en Colombia, un expresidente de la República va a juicio en la justicia ordinaria y tendrá que responder ante un juez de conocimiento por los delitos de soborno y fraude procesal, Pablo. Catalina, es la primera vez que un expresidente de la República llega a estas instancias, acusado formalmente. Es la primera vez que un expresidente de la República llega a esta instancia, es decir, a que un fiscal, la Fiscalía o la Justicia Ordinaria logre acusarlo de manera formal en medio de un proceso que ha tardado aproximadamente 12 años, Pablo. Recordemos que este caso surge desde el año 2012, cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez presenta una denuncia en contra del senador Iván Cepeda por estos mismos delitos. Sin embargo, años después, la Corte Suprema de Justicia determina que en realidad quien debería ser investigado es el entonces senador Álvaro Uribe Vélez y no el senador Iván Cepeda por estos delitos. ¿De qué hechos estamos hablando? Estamos hablando de supuestamente pretender u ofrecer sobornos a personas que estaban privadas de la libertad para cambiar su testimonio a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez y a favor de su hermano, quien, recordemos, también está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación. En estos mismos hechos, recordemos, se encuentra involucrado el abogado Diego Cadena, quien también sigue un juicio en su contra y quien también estuvo privado de la libertad por estos hechos. ¿Qué es lo que ha dicho la Fiscalía en esta audiencia? Que según el ente investigador, el expresidente Álvaro Uribe Vélez habría participado como determinador de estas conductas y tenía pleno conocimiento de las acciones que vendría ejecutando el abogado Diego Cadena en cárceles del país. Incluso se sabe que en este caso el testigo estrella de toda esta investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez es un hombre llamado Juan Guillermo Monsalve, una persona, un ex paramilitar que trabajó en la finca Las Guacharacas, finca de propiedad de la familia de Álvaro Uribe Vélez, y es por tal razón que esta persona se convierte en testigo clave al entregar su testimonio y al asegurarle a la Corte Suprema de Justicia en ese entonces que habría sido presionado y habría sido buscado por el abogado Diego Cadena para cambiar su versión de todo lo que había declarado en contra de los Uribe. Catalina, 2 dudas adicionales. La primera, la línea de tiempo. Usted está preparando una línea de tiempo para esta noche donde hábleme desde cuándo inició este proceso. Es que el proceso ha sido larguísimo. Así es, Pablo, como le comentaba, este proceso lleva 12 años.
inició desde el año 2012 con la denuncia del expresidente Álvaro Uribe Vélez al senador Iván Cepeda por los delitos de soborno en soborno a testigos como tal. Años después, que es lo que tenemos conocimiento, las cosas cambian radicalmente y es cuando la Corte Suprema de Justicia determina que no va a investigar al senador Iván Cepeda, pero que por el contrario va a investigar al entonces senador Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República. Esto fue en el año 2018. Después, para el 8 de octubre del año 2019, se le lleva o se da la indagatoria en contra del expresidente Álvaro Uribe, en donde la Corte Suprema de Justicia, quien en ese momento llevaba la investigación, pues trata de determinar y trata de recabar en esos hechos en los que supuestamente estaba siendo investigado el exmandatario. Recuerde usted, el 4 de agosto del año 2020, que es una fecha clave y una fecha histórica para todo este proceso. Y es en ese momento, el 4 de agosto del año 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia dicta una medida de aseguramiento en contra del exmandatario. Medida de aseguramiento que se llevó a cabo en casa por cárcel para ese entonces y que él pugnó por aproximadamente un mes y medio en su finca. Luego, para el 18 de agosto de ese mismo año, se da la renuncia del entonces senador a su cargo y por tal razón es muy importante esta fecha, el 18 de agosto del año 2020, porque es allí cuando se determina que su caso ya pasa de manos de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación. Esto tarda aproximadamente un mes y es allí cuando el caso cae en manos de la Fiscalía y en manos del fiscal Gabriel Jaimes. Y es esta persona quien presenta la primera solicitud de preclusión. Recordemos que la Fiscalía, Pablo, presentó 2 solicitudes de preclusión a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez para que este caso se cerrara. Y en las 2 oportunidades, 2 juezas de conocimiento negaron esas solicitudes y por el contrario le ordenaban a la Fiscalía recabar más e investigar más frente a las actuaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque según estas juezas sí había mérito para investigar al expresidente. Ya todo este caso queda un poco quieto a finales del año pasado y se reactiva en enero de este año cuando se le asigna el caso por reparto al fiscal Gilberto Villarreal, quien tarda aproximadamente 3 meses para anunciar que acusaría formalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este anuncio se da el 9 de abril de este año. Recordemos que es cuando la fiscal Luz Adriana Camargo prácticamente se estrena en su cargo anunciando que uno de sus fiscales va a acusar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y recordemos que fue el pasado viernes, el pasado 17 de mayo, cuando inició esta audiencia de acusación en contra del exmandatario. Pausa. Una última cosa, Catalina, aclárame una duda. Dentro de esta acusación formal han agregado un delito, el de soborno, uno de los sobornos. Así es, han agregado un delito de soborno que se relacionaría con un caso, un episodio que se dio a conocer en medio de toda esta gran investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que tiene que ver con la exfiscal Hilda Farfán Niño. Recordemos que esta mujer también fue condenada por delitos de corrupción. Este nuevo soborno se conoció que la Fiscalía pues lo agregaría a este escrito de acusación el pasado viernes y es por este nuevo delito que van a investigar o que van a continuar este juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y recordemos que es por este capítulo de la exfiscal Hilda Farfán Niño que se declara como víctima también el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdón. Catalina, mire, déjeme, hay una respuesta del expresidente 10 horas antes de que empezara la audiencia pública de eso último que usted me está diciendo, de las víctimas, de quienes se han declarado, y él compartió unos videos a través de sus redes sociales respondiendo ante esta situación. Voy a poner parte de ese video, están las redes sociales oficiales del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y ahí vamos a ver en segundos esa respuesta. Vamos a escuchar entonces lo que ha dicho a propósito de las víctimas que se han declarado en este nuevo soborno que abre precisamente la justicia. Supuestas víctimas, los doctores Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, el fiscal y el vicefiscal
de Colombia. Desde el hacker hasta nuestros días, la opinión popular, el buen nombre. El doctor Montealegre prestó servicios a mi gobierno. Defendió ante organismos internacionales nuestra ley de justicia, paz, reparación y no repetición. Legislación que acompañó a la seguridad democrática en la desmovilización de 35.000 paramilitares y de 18.000 guerrilleros. No hubo impunidad total y no se alteraron las disposiciones constitucionales de restricción a la elegibilidad de delincuentes. Tal vez fui vanidoso al pensar que el doctor Montealegre me tenía en buen concepto. Las cosas cambiaron con Santos. El doctor Montealegre se convirtió no en mi fiscal, sino en mi adversario antagónico. Todavía estoy vinculado al proceso del hacker de 2014, tema en el cual no participé. Supe después de estallado el escándalo. Tengo el recuerdo de la agresividad del doctor Perdomo en su oficina, cuando me citaron y pusieron al hacker con esposas a decir que me conocía y lo sacaron. Años después dijo lo opuesto, pero sigo con el problema, no obstante, todas las pruebas a mi favor. Tomé del periódico El Espectador las denuncias sobre los asesores políticos de Santos, que habrían cobrado al narcotráfico $12 millones por hacer gestiones ante el gobierno. Vuelvo con Catalina Vargas. Catalina, este video lo publicaba el expresidente antes de que iniciara esta audiencia pública, pues como respondiendo un poco ante estas decisiones que se han tomado. Estoy como en los últimos segundos con este contacto suyo porque me voy a quedar analizando esta noticia. Catalina, conclusión entonces, primera vez en Colombia que un expresidente llega a esta instancia, es que lo están acusando formalmente. Con esto se abre inicialmente entonces el juicio en contra del expresidente. Así es, se abre formalmente el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Macri dice que es para llevar la quiebra de la sociedad anónima Correo a la familia Macri, donde están sus hijos. Y usa una palabra inadecuada, alguien tendría que asesorarlo. Dice, es una venganza. Si es una venganza es porque algo hizo. Él quiere decir que es una persecución. Rompió Sebel, quebró el Correo Argentino y también rompió la República Argentina. ¿Qué más quebró Mauricio Macri? Por lo pronto tenemos esta semana la noticia del Correo. La jueza Marta Ciruli tomó esta determinación, decretó la quiebra del Correo Argentino, que era propiedad de los Macri. Macri le debe al Estado $300 millones. Un día antes de la quiebra decretada había publicado esta carta el expresidente, donde se victimizaba básicamente y hablaba de venganza. Hace unos meses en el celular de Darío Nieto, su secretario privado, se había dado a conocer este mensaje polémico sobre este mismo tema, donde Nieto le proponía a Mauricio Macri instalar una persecución político-judicial. Macri así se quiere instalar como un perseguido político. Mirá lo que pasó con Patricia Bullrich. Primero publicó un tuit hace unos días solidarizándose con Macri y demás. Pero mirá lo que decía Bullrich antes de ser macrista. Aquí se habla mucho de un Estado inteligente. Un Estado inteligente, Macri, le debe cobrar el canon a su empresa. Con los 260 millones de pesos que debe, levantamos 2 veces la cantidad de casas que se necesitan para la Villa 31. El periodismo macrista y algunos delfines de Macri trataron de vincular al kirchnerismo con esta quiebra del Correo, pero ya viene de antes. Mirá, hasta de la Rúa ya le exigía a Macri que pague lo que tenía que pagar de impuestos por el Correo. Tremendo revés para Mauricio Macri, que tiene que afrontar otros compromisos judiciales también. Se complica la situación del expresidente. Con la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico, del ejército, fortalecemos la lucha contra el narcotráfico.